Buen día, espero que se encuentren muy bien. Damos inicio a nuestra sesión. Buenos días. Buen día, Buen día. buen día, buen día. Buen día, chicos. Pues, no sé, bueno, sí, acorde a los que están en plataforma registrados, faltan varios de ustedes, pero pues hay que ponernos las pilas y pues ya se irán integrando los compañeros, espero yo, esta ocasión. Y pues a manera muy concreta, el, la sesión pasada, ya que no estuvieron presentes, pues me presento. Soy Gloria Adriana Regalosa, doctora en educación, maestra en educación y licenciada en comunicación. Estaré compartiendo con ustedes esta asignatura, este bloque. Y bueno, en la plataforma ustedes ya tienen determinada información que nos habla, por supuesto, de nuestro reglamento de clase, de nuestros criterios de evaluación en cuanto a la distribución porcentual de cómo vamos a estar trabajando nuestra evaluación, también en cuanto a los equipos para trabajar y las fechas y los temas para que puedan ustedes exponer. En caso de que todavía no los hayan revisado, por favor ingresen a la plataforma y ahí encontrarán toda esta información puntualmente. El resumen, tienen que entregar su resumen de exposición por equipos para que se les revise la información que van a ustedes a trabajar en el trayecto de la exposición. Por favor, pueden subirla nada más un integrante, no hay necesidad que la suban todos, si lo suben todos, no, tampoco tengo el problema en la asignación de la revisión de su respectivo, de su respectivo contenido de la exposición. Se les solicita que entreguen también su, este, su presentación y sus actividades, pero no hay necesidad, no hay necesidad. Disculpe, ¿la presentación de la exposición es en un PowerPoint o es libre donde queramos hacerla en alguna otra página? Pueden utilizar el recurso que ustedes gusten, no tengo Ok. ningún problema. Y lo importante es que si envíen ahorita estoy viendo qué es lo que ya tienen habilitado, ahorita en un par de minutitos, acorde a lo que está programado en la plataforma, les va a aparecer también la asignación que les comento para la revisión de su exposición. Tienen hoy para mandarla, por favor, y pues para que se pongan de acuerdo en los equipos que les toca a cada quien, para que lo puedan integrar y lo puedan enviar en tiempo y forma. Tienen también hasta los días miércoles para poder enviar sus actividades que tienen en plataforma regularmente cada semana. ¿Ok? Entonces, para que por favor organicen sus tiempos y demás y puedan entregar correctamente sus actividades, que son parte, por supuesto, de su suma en su evaluación o de su 100% que están manteniendo a partir de la sesión pasada. Varios de ustedes tuvieron a bien, sí ingresar a la plataforma, sí entregar sus actividades. Los que no lo lograron hacer, pues bueno, lamentablemente no habrá ajuste, no habrá reposición porque bueno, estamos sujetos a un calendario que nos marca la Secretaría de Educación Pública, entonces bueno, ya está.
esa parte del calendario, ¿no? Que también está especificado en esta publicación donde están los equipos, fechas, etcétera. ¿De acuerdo? Para que lo puedan visualizar y puedan checar cualquier detalle o duda que, que puedan tener al respecto. Sí, definitivamente pueden expresarlo ahorita sin mayor inconveniente, y en caso de que no sea en este momento o en el tiempo de la sesión, pues entonces lo pueden publicar o me lo pueden publicar en la plataforma. Les voy a compartir mi correo electrónico en el chat para que lo tengan a la mano o presente por si tienen alguna situación. Buen día, por si tienen alguna situación con la plataforma, es decir, si se les atora la plataforma, si tienen algún, que se les olvidó su contraseña, etcétera, etcétera, para que yo pueda, apoyarles. Ojo, en el correo electrónico no recibo o reviso actividades, solo es para apoyo de dudas o algún aviso en particular que ustedes tengan, que puedan tener este acceso. Y pues como les comentaba, si se les olvida su contraseña y ocupan apoyo para desbloquear su usuario, con todo gusto lo podemos hacer. Eso sí, lo puedo hacer. Yo no tengo acceso a su información privada. Si ya tuvieron oportunidad de explorar la plataforma, ahí se darán cuenta que tienen también su drive o su nube, ¿ok? Que es su mochilita. Entonces ahí ustedes pueden guardar la información que ustedes gusten. Yo no tengo acceso a su mochila, solo tengo acceso a lo que ustedes publiquen en la plataforma, o en su caso, a lo que ustedes entreguen en las asignaciones, ¿ok? Y entonces eso es a lo que yo tengo acceso, pero sí puedo desbloquear sus usuarios si es el caso o si es necesario, ¿de acuerdo? Ahora también tienen ahí en la misma publicación, tienen la información de su respectivo proyecto. Una vez que se cubra la información referente a los modelos curriculares que estamos abordando en la asignatura, ya podrán hacer esta selección de los modelos, procurando que no sea el mismo modelo que está trabajando el otro equipo, para que se pueda tener justamente este análisis más grande, ¿no? De los modelos, y que no sea coincidente. ¿Ok? Entonces, bueno, eso ya se hará aquí en la sesión, para que estemos en el conocimiento de cuál es la elección del otro equipo en cuanto al modelo, para que lo puedan trabajar y analizar. ¿De acuerdo? Y eso ya también lo tienen en la Miss, plataforma. Diga usted. entonces el día de hoy solo vamos a enviar, por ejemplo, lo que va a ser nuestra presentación, lo que va a ser lo de nuestra exposición. Lo que referente a la exposición, sí. Ah, ok. Pero, Solo la presentación. Referente al trabajo de clase, pues ya son otras actividades. ok. Sí, ¿Ya la Miss, presentación o información? El resumen, el resumen Ok, como tal, en su plataforma, de hecho, ya les debe de estar apareciendo la sí. asignación. En la asignación, las De todos instrucciones les los, solicitan sus, su resumen, su presentación y sus actividades. Entonces, nada más con el resumen es más que suficiente para que yo pueda revisar la información que están trabajando, y entonces yo pueda sugerirles alguna adecuación, si es el caso, o algún complemento de su exposición. Si está correcta la información, igual recibirán el mensajito de que su información es adecuada. Ahora, en el trayecto de su exposición, como está ahí en la información, solo para aclarar, tienen ustedes todo el tiempo de la sesión de la fecha que les corresponde, ¿ok? Entonces pueden desarrollar correctamente toda la información que sea pertinente a los temas.
y deben de tener 3 actividades, una de inicio, una de intermedia y una de cierre. La actividad de inicio puede o no estar relacionada con la información de su tema. Puede ser para ver si nos acordamos o no nos acordamos de algo que haya, bueno, no de algo, de lo que refiere a los modelos, en caso de que les haya tocado el tema de los modelos, o una actividad para, para engancharnos y despertar, y las otras sí tienen que ver con ya el contenido de la exposición, porque bueno, ya presentaron parte de la exposición o la exposición completa, ¿no? Respectivamente. Y esa es la estructura de las exposiciones. Generalmente, cualquier ajuste o situación, ya sea la platicamos en sesión o se las publico en la plataforma, como ya lo notaron. Y compañero, tenía una duda o quería expresar algo. Sí, maestra, es que no había leído el apartado, pero entonces hoy tenemos que subir información sobre la exposición, todos, Es, es no el correcto. primer equipo nada más. Todos los equipos. Ok. Todos los equipos. ¿Y no podría aplazarlo un poco más, maestra? No, corazón. O que sea para el día de mañana. No, corazón. O sea, un comentario, me parece perfecto. No. Es hoy. Por favor. Yo, Miss, tengo Diga usted. una duda. Ya en la asignación estoy leyendo que dice que la entrega de material de exposición, diapositivas, resumen y actividades es parte de la evaluación. Sí lo entiendo, pero ¿todo es para hoy o eso es ya el día de exposición? O sea, sí que el resumen de lo que vamos a exponer sí es para hoy, pero en cuanto a las actividades y ya digamos que el material de exposición también ya se entrega hoy. Confirmo. En su asignación, en las instrucciones, dice que entreguen resumen, Ujú. presentación y actividades. Lo que tienen que enviar, confirmo, solamente un integrante del equipo es más que suficiente porque todo lo tienen que juntar. Son equipo, no si se ponen de acuerdo y son 5 puntos, lo que tienen que trabajar me mandan 5 puntos sueltos. No, lo No. tienen que integrar en un solo documento, en un solo archivo. Entonces, una sola persona del equipo puede enviar todo este compendio y entonces yo lo puedo revisar para que tengan sus respectivas observaciones. Con el resumen es más que suficiente. Si ustedes quieren enviar los otros elementos, también los pueden Ok, enviar, también se les harán sus respectivas observaciones, ¿ok? Sí son parte de la evaluación, definitivamente sí. No tengo problema en que no los manden. ¿Por qué? Porque yo recibo y reviso el resumen, les hago observaciones. Con esas observaciones también se deben de ver reflejadas esas observaciones en la presentación, el día de la exposición. Y en la presentación, el día de la exposición, pues van a compartirnos las actividades. Entonces, no tengo problema en que no manden lo demás. Ok, Miss, muchas gracias. A ti. ¿Alguna otra duda, sí, maestra, chicos? muchas gracias. Gracias a ustedes. Muy bien. Yo sí tengo una duda, Diga maestra, usted. disculpen la molestia. El día de ayer nos sube un apartado, pues sí fue ayer, creo que nos sube un apartado sobre un proyecto y nos pone fecha del día 22. Sí. ¿Qué pasa con ese proyecto? ¿O está mala fecha? Digo, o tenía relación a lo mejor con la clase en la que no pudimos entrar. Ok. El proyecto tiene de límite de entrega el día 22. Se habilita en la sesión del 19 y tiene de límite hasta el día 22, ya que su evaluación es el día 26. Entonces, para poderles dar una revisión a sus proyectos, pues se solicita como límite de entrega el día 22. No está mal la fecha es correcta. Lo que pasa es que en el apartado aparecen las instrucciones como el 22 de enero y yo creo que ahí fue la confusión, que pensamos que era para hoy.
¿El o si es para hoy. proyecto? Ajá, el proyecto tiene fecha de hoy en las Sí, está indicaciones. aquí en la aplicación de Edmodo. Ujú. A ver, a ver. Vamos a ver. Ah, ok, ok, comprendo. Es correcto. Es febrero, no enero. Listo, ya está corregido. 22 de... Gracias. Gracias a ti, 22 de febrero. Es el límite de la entrega del proyecto. ¿Alguna otra duda, chicos? Parece que no. Ok. Revisen la información. Si surge alguna duda, por favor la pueden hacer, hacer llegar, ya sea a través del correo o a través de la plataforma, por supuesto, y ya la aclaramos en caso de que no estemos en tiempo de clase. Si es en el tiempo de la clase, sin ningún problema también la pueden expresar. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, demos inicio a lo que nos corresponde en los temas de la asignatura como tal y les comparto, ¿dónde andamos? Acá. Les comparto. Nuestra asignatura está compuesta por 5 unidades, de las cuales ustedes nos van a ayudar a trabajar 2 y yo les compartiré, por supuesto, las otras 3 unidades. ¿De acuerdísimo? A través de esas unidades ustedes van a ir puliendo este conocimiento que ya deben de tener, claro que sí, acerca del currículo, ¿ok? O de bueno, como tal, el nombre de la asignatura, teoría curricular. ¿De acuerdo? ¿Para qué? Para que pues seamos más conscientes de cómo se van sumando o se van hilando todas estas teorías, todos estos modelos que ustedes por supuesto ya conocen porque ya llevaron modelos educativos y teorías del aprendizaje. Y entonces, cómo estos elementos se suman para la construcción de nuestro currículo, contemplando, por supuesto, lo que es en forma nuestro currículo y que contemplemos también lo que podemos diferenciar o podemos, pues, ligar o hermanar en cuanto a un currículo educativo y un currículo pedagógico. ¿De acuerdo? Entonces, aquí es importante que vayamos aclarando algunas dudas. Y antes de aclarar esas dudas, también es importante que nos preguntemos estos elementos muy básicos, muy clave de nuestro proceso. Así que, por favor, coloquen sus respuestas en el chat para que conozca sus opiniones o lo que saben. Por favor, que sea algo que ustedes sepan, lo que se acuerden, no investiguen. Todavía no le pregunten a internet nada, ni a sus libretas o notas que tengan. Que sean cosas que ustedes recuerden. ¿Ok? Son conceptos que han estado trabajando desde que comenzaron la carrera. Así que, pues, nos están solicitando qué es aprendizaje, qué es educación y quiénes intervienen en el proceso de aprendizaje. Por favor, chicos, coloquen sus respuestas en el chat aquí en Zoom, si fuesen tan amables.
Muy bien, chicos. Ya tenemos varios comentarios y hay varias coincidencias, por supuesto. En una generalidad, el aprendizaje es la adquisición de conocimiento. ¿Ok? Cuando ya convertimos todo en conocimiento. ¿Ok? Porque adquirimos una cantidad de información importante en nuestro proceso cuando estamos como alumnos, también como profesores, pero como alumnos principalmente, adquirimos una cantidad importante de información, una cantidad importante de herramientas para llevar a cabo justamente el proceso, pero tal cual cuando se logra el aprendizaje, que va muy de la mano con la significación del mismo, entonces es cuando ya logramos este conocimiento, que ya lo hacemos nuestro, que ya lo tenemos guardado aquí en nuestro disco duro y lo podemos aplicar o nos hace sentido aplicarlo. ¿De acuerdo? Entonces, esto nos ayuda de una manera muchísimo más práctica a entender lo que es educar. ¿Ok? Y también aquí tenemos algunas coincidencias y pues es cuando justo recibimos toda esta información, también es parte de este proceso que recibimos toda esta información, pero uniendo todos los demás elementos que le componen, porque no nada más se trata del alumno y todo lo que recibe el alumno o todo lo que se logra con el alumno. También se trata de los docentes, lo que recibimos, lo que se logra, lo que producimos, etc. También se trata de los administrativos, también se trata de la sociedad, de los padres de familia, del sistema educativo, etc. Y aquí justamente sumando la pregunta 2 y pregunta 3, ahí estamos también diciendo quiénes son los que intervenimos en el proceso educativo. Es importante que recordemos y contemplemos estos conceptos y elementos. ¿Por qué? Porque dentro de nuestro currículo se trabaja con ellos, para ellos. ¿Ok? Entonces, nosotros pues trabajamos para los alumnos, con los alumnos. Entonces, el aprendizaje es lo que vamos a lograr. La educación es qué y cómo lo vamos a lograr. Y tal cual, los que intervenimos somos los quienes vamos a hacer ese qué, ese cómo y ese hacia quién también. ¿Ok? Entonces, este proceso o estos elementos que acabamos de recordar nos ayudan mucho a que aterricemos lo que nos toca abordar esta ocasión, que es estos primeros elementos de nuestro currículum. ¿Qué es nuestro currículum? ¿Cómo el currículum se relaciona con la didáctica? ¿Qué elementos componen un currículum? ¿Cuál sería su complejidad? Y a raíz de esta complejidad, ¿qué enfoques nos ayudan para que tanto estos elementos que podamos mencionar, más la complejidad que puede estar integrada en los elementos o, en su caso, el mismo sistema educativo o bien la sociedad misma nos exige, nos apoyan para que tengamos claro cómo podemos trabajar, cómo funciona y qué se le debe de aportar a la educación, qué se le debe de aportar a los estudiantes. ¿De acuerdísimo? Entonces, contemplando estos puntos o estos temas, vamos a ver esta información. Por favor, si no se escucha. ¿Qué es un currículo educativo? Si el corazón de un aula de clases son los recursos didácticos, el currículo educativo es el esqueleto. Según el Ministerio de Educación de Colombia, el currículo educativo es el conjunto de criterios, planes de estudio, programas, metodologías y procesos que contribuyen a la formación integral y a la construcción de la identidad cultural nacional,
regional y local, incluyendo también los recursos humanos, académicos y físicos para poner en práctica las políticas y llevar a cabo el proyecto educativo institucional. Es decir, el currículo educativo es la estructura esencial de una asignatura o conjunto de asignaturas, ya sea que se trate de un colegio, un instituto tecnológico o una universidad. Dicha estructura consiste en planteamientos concretos y se compone de 4 elementos básicos. Primero, objetivos. Describen el propósito de la asignatura y responden a la pregunta ¿para qué? Definen qué se quiere lograr con el aprendizaje de un proyecto educativo y cuál será la orientación principal del docente. Un cambio de objetivos puede afectar por completo el diseño de un currículo educativo. En la actualidad, a muchos objetivos de un currículo educativo también se les denomina competencias. Segundo, contenidos. Engloban la información principal que se dará a conocer durante el programa y responden a la pregunta ¿qué? Teniendo como base los objetivos, los contenidos se estructuran con el fin de lograr el propósito educativo. Pueden ser teóricos como conceptos, principios y teorías, o prácticos y procedimentales como técnicas, métodos y estrategias. Tercero, metodología. Corresponde a la forma en que los contenidos serán abordados y los objetivos se alcanzarán. En este segmento se responde a la pregunta ¿cómo? Consiste en las tareas y acciones que ejecuta un docente para lograr la aproximación adecuada a cierta temática y facilitar el aprendizaje. Cuarto, evaluación. Este último componente permite analizar y de cierta manera medir los avances de los estudiantes durante un programa educativo en específico. Se debe tener en cuenta el estilo y ritmo de aprendizaje de los estudiantes y va ligado directamente a los contenidos expuestos. Respecto a este punto, es importante decir que es recomendable que la metodología de evaluación sea comunicada en una etapa temprana y de manera clara, ya que esto es útil para orientar el aprendizaje de los estudiantes. Un currículo educativo con objetivos precisos, contenidos claros, metodologías coherentes con la asignatura y un formato de evaluación que refuerce el conocimiento adquirido es sumamente útil para que los estudiantes puedan estar inmersos en una materia y se sientan orientados para aprender más. Asimismo, los docentes desarrollan más fácilmente su labor, ya que el currículo educativo es la hoja de ruta de cualquier programa educativo, vital para lograr el fin primordial del aprendizaje. Esta es una breve explicación sobre lo que es un currículo educativo. Para más contenido sobre educación, visite www.compartirpalabramaestra. Listo, ya se nos estaba atravesando un poquito el comercial de que visitemos la página. Muy bien, chicos. Justamente, el currículum es el esqueleto, como nos lo compartían al inicio, es el esqueleto de nuestro perfil, de nuestro nivel educativo, de nuestro contenido para trabajar como docentes y como instituciones. ¿Ok? Porque bueno, ya todo desarrollado ya les toca a ustedes como alumnos, ¿no? O un poquito más digerido ya les toca a ustedes como alumnos. Y entonces es importante que visualicemos. Podemos encontrar una cantidad importante de definiciones, también acorde a diversos perfiles o necesidades. También nos lo comentaban en el video, en ocasiones al currículum se le llama competencias. ¿Por qué? Porque es el perfil en el que podemos trabajar acorde al modelo que el país tiene implementado. Pero viéndolo desde diferentes perspectivas, aquí tenemos la de la Real Academia Española como este conjunto de conocimientos que los alumnos adquieren en un tiempo determinado para obtener un nivel académico determinado. Y también lo podemos ver como el reflejo de todas nuestras habilidades básicas o complejas que vamos adquiriendo, o bien el logro, la delimitación y logro de cada una de las metas que se van proponiendo en la trayectoria académica. Ahora,
es importante para entender de una manera más integral o completa que nos preguntemos qué se enseña, cómo se enseña, cuándo, qué, cómo, cuándo se va a evaluar, porque también es parte del currículo. ¿Ok? Un mapa curricular o un currículum es, por ejemplo, en el folleto o en la plataforma de la institución, en el folleto de la carrera de pedagogía, vienen todas los cuatrimestres. Y de todos estos cuatrimestres también encontramos todas las asignaturas que se van a cursar en cada uno de estos cuatrimestres. Cuando se elabora un modelo educativo y se estructura justamente cada uno de los ciclos escolares en la modalidad que sea, cuatrimestral, semestral, anual, etcétera, etcétera. ¿Qué sucede? Se hace un esquemita tipo organigrama, hay otros estilos, pero tipo organigrama que justamente es este mapa curricular. Obviamente a nosotros nos lo presentan de una manera más amigable con todo con el listadito de nuestros semestres, con las cuatrimestres, perdónenme, con las asignaturas. Es importante tener bien presente. Un currículum es muchas cosas para mucha gente. ¿Por qué? Porque los trabajamos varias personas. Un solo docente puede trabajar una asignatura o compartirla con otros docentes. Entonces ahí está, muchas cosas para mucha gente. ¿Por qué? Porque aparte de lo que estamos trabajando varios docentes en academia para una asignatura, la compartimos con varios alumnos. ¿Ok? Entonces, durante años se ha tenido esta disyuntiva en cuanto al término de currículum, porque nos lleva a estas diversas concepciones y dependerá mucho también de la manera de trabajo que nosotros llevemos. También dentro del currículum podemos nosotros establecer o es necesario establecer que va a haber asignaturas que van a ser teóricas, va a haber asignaturas que van a ser prácticas, va a haber asignaturas que son teórico-prácticas. ¿Ok? Y entonces el currículum se ve como el contenido de la enseñanza o de las enseñanzas, se ve como este plano o guía de educación escolar o de actividad escolar, se ve como las experiencias que vamos acumulando en cada una de las asignaturas o que se deben acumular en cada una de las asignaturas, o también en su caso se puede ver como un sistema, ¿ok? Que tenemos que ir integrando, que tenemos que ir armando, o una disciplina, ¿ok? En definitiva, el currículum lo podemos ver reflejado tanto en lo práctico como en la parte del estudio. Ojo, en lo práctico va a ser acorde a nuestro contexto, nuestros estudios, nuestros conocimientos previos, los estudios que ya hayamos tenido, nuestras experiencias, ¿ok? ¿Para qué me sirve? ¿Dónde me sirve? ¿Ok? Y también nos sirve en la parte del estudio. ¿Por qué? Porque generamos investigación, porque generamos nuevos conocimientos, porque comprendemos y desarrollamos las teorías del currículum para que se puedan desarrollar y entender mucho mejor en el ejercicio docente. ¿De acuerdísimo? Y entonces, por supuesto, en esta fusión de la práctica y el estudio es donde se suma con la didáctica. Y aquí me interesa saber que recordamos qué es didáctica, chicos. ¿Quién se anima? ¿Víctimas o voluntarios? Tal vez alguna víctima porque no se animan. Víctima, Miss. Fanny,
¿Qué es didáctica? Es la disciplina ¿Qué que permite al alumno mantener un proceso de enseñanza-aprendizaje mediante diferentes metodologías. Ok, que permite al alumno. Ok, ok. Bueno, Vamos no a ver. solamente al alumno, sino también al profesor. De Ah, esta manera, él puede intervenir o modificar diferentes procesos de enseñanza. ¿quién puede modificar, el alumno o el docente? El docente, Ok, acorde a la forma en que cada alumno aprende o cada estilo de aprendizaje del alumno. las necesidades, ¿no? Que nos vamos encontrando de los alumnos con los que nos corresponda trabajar. Ok, vamos a sumarlo. Ok, si el currículo, como lo estábamos platicando, continuamos, chicos. Muy bien, rescatemos. Como lo estábamos platicando, si el currículum nos permite ver el tipo de organización de los saberes, esto es importante, no nada más organización de que hagamos una fila y sigamos la línea, no, de los saberes o de los objetivos y metas que pretendemos llegar con determinado perfil a determinado conocimiento, se va a vincular con las experiencias de los alumnos y con sus características particulares para constituir este documento público. ¿Ok? Este documento público entonces sería nuestro respectivo mapa curricular o modelo educativo, si ya nos vamos más grandes. ¿Ok? Definitivamente necesita disciplinas que ayuden a integrar esta organización, que ayuden a que potencialicemos e identifiquemos antes de potencializar las características de los alumnos, las experiencias previas de los alumnos o conocimientos previos de los alumnos, y eso nos lleva a que logremos también estos acuerdos sociales. Ahora contemplemos. Tomábamos como recuerdo hace rato uno de estos conceptos grandes e importantes, educación. Y entonces dentro de la educación va a estar la pedagogía, porque necesitamos todas estas estrategias, herramientas, teorías, etcétera, etcétera, para poder llevar a cabo lo que sigue, la didáctica, que nos ubica entonces en este campo práctico de nuestro proceso de enseñanza-aprendizaje. Definitivamente necesitamos la parte teórica, pero esa parte teórica tenemos que aterrizarla de una u otra manera a este campo práctico, donde todos los alumnos, tanto docentes como alumnos, vemos que hace sentido toda esta información. Y además de que hace sentido toda esta información, se convierte en conocimiento, ¿ok? Y al convertirse en conocimiento, entonces nos da esta instrucción que nosotros necesitamos o nos damos esta instrucción que podemos trabajar y que necesitamos al respecto de determinado tema que se esté abordando. Es importante contemplar que como elemento del currículum en la suma de la didáctica se va a trabajar, como lo dice uno de varios autores, Margarita Panza, que es una serie de experiencias de aprendizaje que se llevan a cabo de manera local o global, porque nos habla de la parte internacional, pero también de la parte particular
pero de forma intencional, y ahí es donde entra la didáctica. ¿Por qué? Contemplemos los materiales didácticos, tienen un objetivo específico, son para un tema particular, ¿ok? Nos ayudan a lograr un aprendizaje esperado delimitado. Entonces ahí está esta forma intencional y se van articulando con la misma finalidad en concreto. Entonces estamos produciendo lo que tanto decimos, nuestro aprendizaje. Y entonces, juntos, nuestro currículum y nuestra didáctica nos lleva a el diseño y la acción del proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Ok? ¿Por qué? Porque necesitan forzoso para que llevemos a cabo completo nuestra educación, forzoso van a estar relacionados. No podemos quitar el aprendizaje sin la parte de enseñanza. ¿A poco aprendemos sin que nos enseñe? De manera autónoma o compartida, forzoso va la parte de la enseñanza, a fuerza. Y el aprendizaje es el resultado de. Entonces, se suman. Aquí es pura suma, nada de restas. ¿Ok? Pero, ojo, 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 ojo. Antes de avanzar, antes de que podamos hablar de los elementos que componen un currículo. ¿Qué no es el currículo? Aquí, pausita y puntos suspensivos. ¿Hay alguna duda hasta lo que llevamos en este momento? ¿Algún comentario? No, Miss. ¿Todo bien? Ok, gracias. Está muy bien. Gracias. Ahora sí, ¿qué no es el currículo? Ojo, importante. El currículo no es un plan de estudio. No nos confundamos. No es un plan de estudio. No es un programa. No, no, no. No son los contenidos de nuestro curso. No es el programa. No es el temario de clase. No es la planeación. No es el diseño de los programas de estudio. No, 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 no. No es la organización de las experiencias de aprendizaje. Se contemplan para él las experiencias de aprendizaje, porque son parte de las necesidades del contenido de las especialidades, pero no son las experiencias en sí mismas. ¿Ok? Entonces, ojo con estos elementos. No es el plan de estudio, no son los contenidos, no son los temas, no es el diseño de los programas, no es la organización de las experiencias. Y a organización nos referimos a, por ejemplo, que les pregunte a cada uno de ustedes, ¿qué experiencia has tenido con la pedagogía? Y ya cada uno me dio una experiencia. No es ese listado de experiencias, es todas estas herramientas que sí son experiencias, porque se les enseñó a ustedes y entonces ahorita ya las tienen en su disco duro, ya las tienen vividas y saben que las pueden utilizar de alguna manera. Y entonces ya es parte de sus conocimientos. ¿Ok? Entonces, ojo con estos detalles. Es importante que comprendamos y que ustedes lo analicen. Según nuestro país, porque también dependemos mucho de nuestro sistema educativo, vamos a tener efectos determinados para los currículums también, tanto económicos como políticos, como sociales. Y lamentablemente es en ese orden, aunque debería de ser primero el social, pero es en ese orden. Entonces, debemos de ver elementos internos y externos. Internos en el ámbito institucional, de cómo estas asignaturas, cómo estos perfiles van a darle a esta licenciatura lo que necesita, las herramientas que necesita para poder trabajar fuera de, ¿ok? Para tener todo el perfil de la licenciatura y para poder tener todas las herramientas y conocimientos necesarios para empezar de manera teórica, porque ya saben que pues la parte teórica la tenemos presente cuando nos estamos formando académica y profesionalmente,
y en la medida de lo posible, acorde a pues las instituciones y los permisos que nos dan lo económico, político y social, pues se genera la parte práctica, ¿no? También. Entonces, ojo con estos detalles porque nos ayudan a entender justamente estos elementos internos y externos que también se trabajan en el currículum, porque de alguna manera se estructura este currículum para que ustedes ya tengan, o bueno, cuando estamos formándonos ya tengamos determinados conocimientos y entonces se establece que se debe de tener determinado porcentaje de conocimientos para que puedan salir a generar sus prácticas o servicio social, ¿cierto? De hecho, hasta séptimo u octavo cuatrimestre o ciclo es cuando se les solicita que generen sus prácticas o servicio. ¿Por qué? Porque ustedes ya tienen más del 60% de la carrera o ya están cumpliendo, abordando el 70% de la carrera. Entonces ya tienen los conocimientos basiquísimos, necesarísimos para salir y decir, ok, ¿de qué se trata? ¿Cómo se aplica? ¿Qué necesitamos? ¿Qué no necesitamos? Por eso, este es el porqué de las cosas. ¿Ok, chicos? Y entonces, vamos a platicar al respecto. ¿Qué elementos deben de tener nuestros currículos? ¿Cuáles sí o sí? ¿Cuáles son estos elementos que sí o sí deben de estar en nuestros currículos? Es bien, bien importante contemplarlos. Además de nuestro mapa curricular que ya les comenté. Se supone, Adelante, adelante. se supone que ya tiene que tener lo que es una estructura, pero antes, bueno, creo que antes se manejaba diferente. Ahora se supone que la estructura depende por competencias, ¿no? O algo así me parece. Ok, lo que dices por competencias es el modelo educativo. Y el currículo sí se ve influenciado por el modelo educativo, pero de todas formas los currículos están estructurados ahorita les voy a presentar las necesidades estándar y ya dependiendo de el sistema educativo del cual dependan, entonces puede haber estas adecuaciones y el sistema educativo a su vez solicita a los países, a las instituciones que lo trabaje de determinada manera con determinadas exigencias. ¿De acuerdo? Entonces, contemplando lo dicho, los elementos básicos de nuestro currículum deben de ser objetivos, contenido, metodología y evaluación. Evidentemente cada uno de ellos va a tener sus características peculiares. ¿Por qué? Una nos lleva al otro. Si uno está bien estructurado, nos va a ayudar a entender el siguiente punto con mayor claridad. Todo debe de estar con su respectiva adecuación, cohesión y coherencia. Todo respecto al perfil al que estamos nosotros trabajando o la especialidad que se esté trabajando. Esta tarea bien, bien importante se hizo cuando ya se desglosaron las especialidades de las carreras. Ejemplo, los diseñadores, entre comillas, antes eran arquitectos y diseñadores en general. Arquitectura continúa un poquito en general, pero ahora ya hay diseño gráfico, diseño industrial, diseño en multimedia, diseño, etcétera. Entonces, cada una de estas especialidades sí se deslindan de la general, pero a su vez tienen características particulares en sus objetivos, en su contenido, que le permiten tener justamente estas herramientas que nosotros vamos utilizando ya en el ejercicio docente en el aula, pero se deben de contemplar desde un inicio en la estructura curricular, porque se debe de tener la certeza de que de esa manera, de una, pues sí, de una u otra manera se debe de tener la certeza de que va a llegar esa información o esos contenidos a los estudiantes.
¿ok? Entonces, por eso se contemplan estos elementos. Ahora, nos va a sonar, algunos de estos elementos nos va a sonar mucho investigación, que por supuesto sí tiene que ver porque estábamos hablando el estudio, de que el currículum también es estudio. Y entonces, si estamos hablando de estudio, pues estamos hablando de investigación y vamos a tener una estructura estándar de lo que se trabaja dentro de la investigación. Entonces, esto nos lleva a que los objetivos son nuestros para qué. Aquí lo tenemos, ¿ok? Y entonces hay que contemplar a dónde vamos a llegar, qué intención tenemos de las cosas. Y entonces, si sabemos a dónde vamos a llegar, qué intención tenemos de las cosas, entonces es importante delimitar si cada una de las asignaturas nos va a dar estos para qué o alguna de las asignaturas nos va a dar este elemento de la intencionalidad. Contemplemos que tenemos diversas asignaturas dentro de los mismos, de los mismos currículos. Y cada una de las asignaturas tiene un propósito particular y nos lleva a pues a una herramienta también particular en cada uno de los perfiles. ¿De acuerdísimo? Estos para qué es deslindando justamente el qué como elemento eh, relativamente independiente, pues son las herramientas que obtenemos. Por eso es que hay asignaturas teóricas y asignaturas prácticas, ¿de acuerdo? Entonces, ahí está la intención de cada una de las asignaturas y las herramientas que nos comparten cada una de las asignaturas. Sabemos que los objetivos son metas o son, pues sí, puntos clave que queremos lograr en un tiempo determinado, ¿cierto? Todas las asignaturas, los perfiles educativos tienen sus respectivos objetivos. Recapitulamos o recordamos el ejemplo de nuestro mapa curricular. Todo mapa curricular va acompañado del objetivo de la licenciatura y a su vez este objetivo de la licenciatura nos va a permitir que se entienda mucho mejor este contenido del mapa curricular o podemos decirlo, del perfil de egreso del mismo, pues sí, de la misma especialidad o de la misma licenciatura. Ojo, estoy tomando en cuenta un ejemplo en términos de licenciatura, pero aplica para todos los niveles. En el caso de educación básica, pues es acorde a las áreas disciplinares y a los perfiles de egreso que en automático se convierten en perfiles de ingreso para el siguiente nivel. ¿Ok? Y definitivamente se tienen que lograr determinados aprendizajes clave, que es cómo se manejan en la actualidad, ¿ok? O los aprendizajes deseados también que les quieren nombrar, ¿sale, vale? Entonces, teniendo claro esta parte de los objetivos, avanzamos a la parte del contenido. ¿Cómo deben funcionar los contenidos dentro de nuestro currículo, chicos? Los contenidos van a estar, podemos decir, divididos acorde a las necesidades que vamos a tener. ¿Ok? ¿Cuáles son estas necesidades? Nuestros pilares de la educación, como lo vemos en la pantalla, si se dan cuenta, ¿cierto? Nuestros saberes, saber hacer, saber ser. Y ya, no vamos a dejarlo de lado, pero está definitivamente implícito, pues la parte de convivir, ¿no? Pero debemos de lograr en el currículo estos tres primeros saberes esenciales. ¿Por qué?
porque vamos a tener diversos contenidos, tanto conceptuales, que es la parte teórica, tanto procedimentales, que ahí se suma lo teórico y práctico, y tanto actitudinales, que es la parte de la convivencia con lo práctico. Entonces es importante contemplar estos elementos dentro de nuestro currículo, ¿ok? Siempre, siempre, toda carrera, en el perfil que ustedes gusten, o bueno, todo nivel educativo, en el perfil que ustedes gusten, va a tener su parte de peso de teorías y principios. Siempre, siempre, siempre. O el antecedente histórico, ¿no? Y entonces, por supuesto, ahí tenemos nuestros principios. ¿De acuerdísimo? Y bueno, todo se organiza en una secuencia determinada. Hay asignaturas seriadas, por ejemplo, ¿cierto? Que matemáticas 1, 2, 3, 4, ahí está. Debe de haber una secuencia. Y entonces, si pasamos matemáticas 1, tenemos los elementos necesarios, los principios necesarios para matemáticas 2, y así sucesivamente. ¿Ok? Esto es en cuanto a nuestros contenidos conceptuales. ¿Qué sucede con nuestros contenidos procedimentales? Como les decía, es sí lo teórico porque ya lo debemos de tener, pero también lo práctico. Y entonces vamos a ver técnicas para llevar a cabo las cosas. Y entonces vamos a ver métodos para llevar a cabo las cosas, estrategias, habilidades, tips, destrezas. Ojo, experiencias de los alumnos que pueden llegar a rescatarse en esos momentos, pero están dentro de las asignaturas acorde a sus perfiles, no del currículo como tal, pero son parte de los procedimientos que se llevan a cabo. Ahora bien, nuestros contenidos actitudinales, pues debemos de tomar en cuenta, pues, qué tipo de profesionales queremos formar, qué tipo de alumnos queremos formar, ¿ok? Entonces, hay que tomar en cuenta la sociedad en la que vivimos para que de ahí partamos hacia los ámbitos, valores, actitudes, el carácter instrumental que se puede trabajar, los procesos de aprendizaje que podemos tener. Decían ustedes en algunos de sus comentarios que pues los tipos de aprendizaje que tenemos con los alumnos, eso también se contempla. ¿Por qué? Porque es parte de, en el caso de las especialidades que tienen que ver con la educación, son temas importantes que se profundizan y se trabajan, ¿ok? Y en sí son valiosísimos porque nos llevan a este desarrollo personal y social. Por eso también, tanto los currículums como en este caso las licenciaturas tienen enfoques en ciencias sociales o ciencias humanas o ciencias de la salud o políticos, etcétera, ¿no? Nosotros estamos en las ciencias sociales y ciencias humanas y eso nos ayuda a que pues entendamos de una mucho mejor manera cómo está constituida o cómo se debe de estructurar esta parte de los contenidos con sus detalles específicos. ¿De acuerdo, chicos? ¿Puedo avanzar? ¿Hay alguna duda hasta este momento? No, Miss, vamos al corriente con usted. Gracias. Muy bien, chicos. Ahora, siguiente elemento que compone nuestro currículum, la metodología. Definitivamente la de metodología no está lejos de lo que trabajamos en un proceso de investigación. ¿Ok? Va a tener principios metodológicos, va a tener métodos, estrategias, va a tener actividades y experiencias de aprendizaje, que es la aplicación o el trabajo de campo, digámoslo así, en una investigación. Va a tener recursos materiales y didácticos. Ya ven, aparece la didáctica, es necesaria para la práctica. ¿Ok? Va a tener una organización didáctica, definitivamente, sí, lo decían ustedes también, si no me equivoco, una secuencia didáctica, ¿no? Un plan didáctico, secuencia didáctica. Entonces, eso nos permite que nosotros sepamos que hay un respaldo
para todo lo que se está haciendo, que no nada más está el mapita, qué bonito, son muchas asignaturas en un tiempo determinado y pues hacen sentido que hay que conocer todo esto que está en el mapita y listo. No va por ahí. O sea, lleva un trabajo bastante más profundo, ¿ok? Porque todas las actividades que metodológicamente podemos ir trabajando para nuestro currículum nos llevan a elegir todo el material, el modo de enseñanza en el que nosotros podemos trabajar acorde a la institución donde nos encontremos y al objetivo o los objetivos que querramos lograr. Generalmente es un objetivo general para todo el perfil. Por eso es un solo perfil de egreso. De ahí se deslindan características, pero habitualmente se toma uno general. Y eso se asume como algo estándar, correcto, adecuado. Y a su vez, esto nos lleva a que todos estos principios metodológicos nos den lugar a las diversas estrategias, que son técnicas didácticas que podemos llegar a tener los docentes. Ahí sí podemos de alguna manera intentar homologar, pero bueno, cada docente tenemos un estilo particular, nada más que curricularmente hablando, cuando nos dan el documento y la línea de trabajo, pues cambia, porque nos tenemos que abocar a lo que sucede, ¿no? Y entonces son procedimientos concretos de enseñanza que debemos de nosotros lograr. ¿Por qué? Porque vamos a verlo a través de las actividades o experiencias que logramos con los alumnos, con todas estas acciones que podemos diseñar o que le podemos dar continuidad. Hay algunas actividades que no son de una sola sesión. Hay algunos temas y actividades que son de diferentes sesiones. Eso hablando de una sola asignatura, pero rescatando el ejemplo de hace un momento. Hay asignaturas que son seriadas. ¿Para qué? Para tener el conocimiento completo de una rama determinada, ¿cierto? Y entonces, estas acciones que realiza en un inicio el docente nos llevan a crear el ambiente propicio del aprendizaje y del conocimiento con toda esta información para facilitar justamente en los estudiantes el resultado adecuado. Obvio, en este proceso contemplando o utilizando, mejor dicho, bueno, ambas, tanto contemplando como utilizando los recursos didácticos. Porque cualquier material que nosotros podamos utilizar, no sé, desde el cablecito de los audífonos se me ocurre, o tal vez podemos hacer en algún tema, algún ejemplo con la chamarra, podemos utilizar cualquier cosa que tengamos a la mano o que ya tengamos prediseñada el tipo la presentación que les estoy compartiendo o el video que también les compartí, etcétera, para poder respaldar la información que estamos abordando en la sesión. Y entonces presentar correctamente los temas y conceptos que nosotros vamos a trabajar con los alumnos. Eso es muy importante porque eso nos permite entonces tener bien clara nuestra línea, nuestra idea, que realmente vamos a lograr en general. El currículum sí tiene elementos particulares, pero nos va a hablar de un general que realmente todo en conjunto va a lograr el perfil determinado, el objetivo general, la creación de este ambiente de aprendizaje. ¿Ok? Que definitivamente se da en las aulas, en la organización de las aulas, pero se expresa ya con todo concluido. ¿Ok? Simplemente una feria de ciencias. Una feria de ciencias no se hace nada más con una sola actividad de una sesión.
Una feria de ciencias se hace al final del ciclo escolar. Y entonces al final del ciclo escolar ya se cumplió con todo el ejercicio de toda la currícula, ¿no? Y aparte, pues digo, se destaca la parte de ciencias, pero ahí hay una transversalidad y multidisciplinariedad muy importante. Entonces se logra todo el perfil, todo el trabajo que estaba prediseñado en la disciplina o en las disciplinas para poder mostrar el trabajo en la feria de ciencias, el perfil asignado para justamente la feria de ciencias, y entonces es donde podemos aterrizar la evaluación, que sería nuestro, vamos a ponerle a esta ocasión, último elemento que compone nuestro currículum. ¿Ok? Y nuestra evaluación nos va a permitir entonces bueno, puntualizar, porque para respetar la primera palabra del punto 1, puntualizar estos 5 momentos. Primero, hay que identificar las características personales, el ritmo de trabajo, el perfil del, del nivel educativo, de si es licenciatura, si es preparatoria, si estamos en un sistema educativo mexicano, si estamos en un ejercicio educativo híbrido, si estamos en una modalidad educativa a distancia, etcétera, ¿no? Que en origen sea así, ¿ok? Aunque ya a nosotros nos tocan otras adecuaciones, pero que en origen sea así. Y entonces se ven las características, intereses, el desarrollo que se puede lograr, lo que decíamos de los estilos de aprendizaje de las personas con las que vamos a trabajar, y entonces valorar los alcances a los que se llegaron. ¿Por qué? Porque entonces eso nos va a permitir que realmente sopesemos justo el trabajo al que se quiere llegar, el perfil, el aprendizaje clave, ¿ok? Y entonces nos va a proporcionar también, como punto número 2, la evaluación dentro de nuestro currículo, esta información elemental que nos haga constatar lo que se logró, lo que se reorienta en el proceso educativo, y va relacionado, por supuesto, con el desarrollo integral o con el producto final de los estudiantes, ¿ok? Contemplando el último momento de la evaluación, porque sabemos también que la evaluación tiene diferentes momentos, pero en este caso sería el último momento de la evaluación. Y eso nos permite llegar al punto 3. ¿Para qué? Para que suministremos entonces de manera formal, por supuesto, la información que necesitamos y que nos permita contemplar las estrategias que realmente en términos pedagógicos nos funcionaron en el trabajo con los estudiantes. Y entonces podemos ver cuáles fueron los elementos que fueron favorables y que no fueron favorables. Y entonces, tipo un FODA, contemplamos nuestras fortalezas y nuestras debilidades, y entonces vemos cuáles van a ser los desempeños que realmente colaboren a un desempeño superior en este proceso formativo, es decir, qué asignaturas sí nos funcionan, qué asignaturas no nos funcionan, qué asignaturas son cocurriculares y complementarias, etcétera. Y en qué momento las debemos de presentar cuando estamos ya en el ejercicio y la aplicación del currículo. ¿Ok? ¿Para qué? Eso nos ayuda a determinar la promoción de los estudiantes. ¿Por qué? Porque si ya logramos un conocimiento específico en un ciclo escolar determinado, el siguiente ciclo escolar le podemos sumar, por supuesto, ya sean seriadas o no, le podemos sumar conocimientos complementarios, integrales o con un mayor grado de dificultad.
y ahí incluye las materias curriculares y cocurriculares, ¿ok? Que las materias curriculares son las bases y las cocurriculares son las complementarias o los talleres. Y no necesariamente que la materia se llame taller, pero son los complementarios o talleres. Ahora bien, cuando ya tenemos todo esto, como punto de cierre, podemos adoptar y aportar esta información para que podamos implementar lo que realmente funciona y entonces poder mejorar. Siempre cada ciclo, determinado ciclo, generalmente las instituciones hacen un diagnóstico. Los estudiantes no nos enteramos en el 90% de eso, pero generalmente las instituciones hacen un diagnóstico. ¿Qué diagnóstico? Egresan los alumnos. Y entonces de este egreso de los alumnos, a nivel licenciatura en específico, vemos, o bueno, las instituciones ven quienes se titularon, quienes no se titularon, indistintamente por la modalidad de titulación, pero quienes se titularon, quienes no se titularon, de esos quienes se titularon, quienes están laborando, quienes no están laborando, quienes están laborando en lo que estudiaron, quienes no están laborando en lo que estudiaron, porque se da de todo. Y entonces eso también ayuda, por supuesto, a este punto número 5, a checar toda la información, todo lo que se trabajó e implementó con los alumnos, todos los resultados que dieron los alumnos, todos los resultados que dieron los docentes, todos los resultados que dio la misma institución, y se genera esta implementación, este ajuste o este plan de mejoramiento. En muchas de las ocasiones, cuando los resultados de este tipo de investigaciones son positivos, es decir, que de sus generaciones los estudiantes, pues en su mayoría titulados o hasta los que no están titulados, laboran en lo que estudiaron, la Secretaría de Educación Pública también tiene que ver con estos estudios, entonces les da permiso a las instituciones de que propongan acorde a las necesidades que encontraron en los estudiantes y en ese tiempo ya profesionales, propongan algunas mejoras y algunas adecuaciones curriculares, que también es muy sano. Y entonces ya se hace todo el trabajo, la Secretaría de Educación Pública lo analiza acorde a lo que ellos ya tienen puntualizado para sus lineamientos y contenidos y entonces ya se otorga o no. Eso ya es cosa de todo este proceso para con las instituciones. Pero estos son los elementos básicos, ojo, básicos que debe de componer un currículo. ¿De acuerdísimo? Y si nos damos cuenta, visto desde afuera, objetivamente, prácticamente es lo que debe de componer un trabajo bien estructurado, una investigación bien estructurada, ¿cierto? Entonces, el currículo también es una investigación académica, educativa, institucional, bien estructurada. Y estos componentes nos dan justamente esta pauta o nos confirman esta información que estamos diciendo. Ahora, definitivamente, chicos, es complejo. No es cosa de 5 minutos y lleva mucho tiempo, ¿ok? Simplemente constatar cómo funciona cada currículo con cada generación nos lleva pues toda la carrera y luego cuando salen de la carrera, ¿no? ¿Qué pasa cuando salen de la carrera? Entonces lleva un buen rato. Por eso es importante que también veamos cuán complejo no puede ser un currículo. ¿Ok? Por eso se nos puntualiza esta complejidad de los fenómenos curriculares. Y como complejidad, más allá de una problemática, es importante que lo asumamos como pues parte de todo lo que se tiene que hacer para lograr los propósitos, lograr los objetivos, las intenciones, los conocimientos mismos, porque pues el currículo
También lo podemos ver, también visualizado por otros autores como este proyecto de cada una de las carreras o de cada una de las instituciones para poder lograr un perfil determinado. ¿De acuerdísimo? Y entonces, al lograr este perfil determinado, vamos a sumar muchos elementos más de los que ya hemos platicado hasta ahorita, pero vamos a quedarnos con los de hasta ahorita y vamos a reflexionar justamente hacia esta complejidad de los fenómenos curriculares. ¿Por qué? Porque hay que tomar en cuenta que si bien en la actualidad, por ejemplo, todos los currículums en general tienen que estar sometidos a un grado de flexibilidad, también se tiene que evaluar muy concienzudamente este grado de flexibilidad, simplemente. En educación básica, el aprobar o no aprobar a los alumnos. Y entonces, pues ya nos dicen que no los puedes reprobar. Continuamos, chicos. Muy bien, chicos. Entonces, es importantísimo contemplar el grado de complejidad que nos lleva tanto el fenómeno curricular como el ejercicio curricular, como la estructuración curricular. ¿Por qué? Porque pues esta complejidad primero hay que aterrizarla al lugar donde nos encontramos. Porque el asunto curricular tiene que ver con el sistema educativo que estemos nosotros ejerciendo o al cual nos estemos nosotros enfrentando. Y entonces hay que preguntarnos, en nuestro caso, ¿qué tipo de mexicanos se desea formar de estudiantes? ¿Qué tipo de mexicanos queremos formar? Porque pues los estamos preparando para México, ¿no? Luego, ¿cuáles serían sus características del tipo de mexicano que estamos formando? ¿Cuál sería el perfil de este tipo de mexicano que estamos formando? ¿Ok? Específicamente, contemplando en un estándar, ¿no? Digamos que para educación básica. ¿Qué perfil de egreso podría tener o debería tener para que adquiera todas estas herramientas que debe de cumplir o lograr en la trayectoria escolar? Y ahí entonces debemos de concientizar en que nuestro Estado mexicano, tal cual, pues tiene características particulares, ¿ok? Y a raíz de estas características particulares, pues somos dependientes también de un modelo educativo, no nada más de un sistema educativo, sino de un modelo educativo. Lo interesante es que pues tenemos un sistema educativo mexicano y un modelo educativo relativamente extranjero. Entonces, ahí viene lo interesante. Ahí está esta complejidad de nuestro currículo, ¿cierto? Porque esto nos lleva entonces a que, pues, sea necesario profundizar en el estudio de que se comprendan mucho mejor su estructuración, las cosas que se trabajan y entonces que se planee de una manera mucho más concienzuda para que logremos
justamente la finalidad tanto del sistema educativo como de la sociedad, como del perfil o del nivel educativo, del perfil de egreso que querramos lograr con los estudiantes. Los maestros podemos organizar N cantidad de metodologías y actividades de aprendizaje, pero todas ellas deben corresponder a lo que nos marcan en el currículo, a lo que nos marcan en este modelo educativo. Y entonces todo, en este caso, en la actualidad, debe de ir hacia una nueva escuela mexicana, ¿ok? Que es una implementación de los aprendizajes clave que ya se estaban trabajando anteriormente. Entonces, pues se suman cosas a un modelo anterior, a un trabajo anterior. Y en este se suman cosas, es donde puede o no haber flexibilidad o, en su caso, autonomía curricular, porque debe de haber una toma de decisiones importante. Y esas decisiones, bueno, las llevan a cabo los directivos, los supervisores, los administrativos que están arriba de nosotros. Es importante que reflexionemos. La complejidad de la educación es un fenómeno de estudio definitivamente, por eso tal cual nos lo dice la complejidad de los fenómenos curriculares, ¿ok? Porque bueno, dividiéndolo, podemos decir que los fenómenos curriculares son acorde a cada nivel educativo y a cada grado de cada nivel educativo. Entonces imagínense cuántos fenómenos educativos tenemos y fenómenos curriculares tenemos. Entonces, esto nos lleva a que pues las diversas fuentes de conocimiento van a tener una reflexión, actualmente una flexibilidad o autonomía y una práctica, definitivamente. Y a su vez, debemos de contemplar entonces que vamos a comenzar con una estructura curricular básica, esencial. Ahí va a haber asignaturas que sí o sí se deban de trabajar. Va a haber modalidades que se tengan que trabajar así, dependiendo de las circunstancias sociales y gubernamentales en las que nos estemos enfrentando. Ahí tenemos las modalidades de la actualidad: a distancia, híbrido, semipresencial, presencial. ¿Ok? Que ahí tiene sus similitudes lo híbrido y lo semipresencial, donde nos llevan realmente a una práctica del día a día con los alumnos, en las aulas donde nos toca trabajar. ¿En qué aulas nos toca trabajar? Pues en las aulas virtuales, donde logramos nuestras sesiones síncronas, como es el caso de nosotros, en las aulas semipresenciales de los grupos híbridos, que estamos aquí, pero también estamos aquí en algunos de los casos, o en las aulas presenciales, que es el cara a cara del currículo o currículo real. Todo esto siempre va a estar o intenta estar, porque ya en la práctica cambian muchas cosas y entonces ahí es donde se generan los diferentes tipos de currículos. Ya los estaremos en su momento o tiempo puntualizando con sus respectivas características, pero pues existen los diferentes tipos de currículos, ¿no? Y entonces vamos a hablar de un currículo formal, por lo menos, hay más, pero ahorita mencionamos estos dos de manera económica para contextualizar el tema, que es nuestro currículo formal, que es lo que está escrito que debemos trabajar, ¿no? Lo que está en nuestro mapa curricular, en nuestros lineamientos. Y también tenemos nuestro currículum oculto, que es lo que pues se trabaja realmente, ¿no? O lo que cada uno de los docentes sabemos que se necesita trabajar más allá de lo que está estipulado en este mapa, ¿no? O las mismas instituciones que tienen esos también permisos o esta cierta autonomía para que, si bien
En el mapa curricular formal no se encuentra determinada asignatura, pero sabemos que los alumnos la necesitan, entonces vamos a aplicar esta autonomía curricular. Vamos a implementar talleres o clubes o seminarios, congresos, donde se den justamente este complemento cognitivo para las asignaturas o para los mismos, para los estudiantes en general, donde también, este es otro detalle importante, avalados por nuestro artículo tercero constitucional, porque no nos podemos salir tampoco de nuestra legislación educativa, pues logramos el perfil o el objetivo. Porque al final del camino también nuestro artículo tercero constitucional nos va a decir en alguno de sus enunciados que tenemos la obligación de contribuir en la formación de las personas de manera competente y de manera socialmente comprometida. Entonces, si algo le falta al mapa curricular, si es posible hacer modificaciones curriculares en la marcha, se hacen. ¿Por qué? Porque se debe de lograr este perfil en los alumnos. Y entonces es donde interviene esta complejidad o esta aplicación en la medida de lo permisible de también esta flexibilidad curricular, que la realidad es que la mayoría de las escuelas lo tienen. Las escuelas públicas no lo ejercen tantísimo, lo ejercen más las escuelas privadas. Ellas tienen un poquito, o tenemos un poquito más de permiso en ocasiones en esta flexibilidad curricular. Evidentemente también se genera un análisis y reuniones de academias, etcétera, para poder lograr o no determinar este tipo de ejercicios dentro de la misma currícula. ¿De acuerdo? ¿Dudas hasta aquí, chicos? No, Miss. Bueno, Diga usted. no Ajá. es como tal una duda. Solamente quería preguntar, porque hace rato nos dijo que no confundiéramos el hecho del currículum con que es el plan de estudios y todo eso. Entonces lo podemos interpretar de manera que es más bien un instrumento, ¿no? Que nos permite llevar a cabo el aplicar el plan de estudios y eso. Ok. O cómo lo Vamos a... entendemos, porque... Ajá. Sí. Termina tu pregunta. No, que eso, porque ahorita ya hablando de esto, de la complejidad de los fenómenos curriculares, sí se ve, bueno, entendí como que hasta este punto la diferencia del por qué no podemos tomarlo como el plan de estudios. Nosotros ya tenemos como ese plan de estudios de nada más el currículum educativo nos permite llevar a la práctica el proceso de la enseñanza y usándolo como un instrumento para detallar los contenidos. Yo así lo entiendo. Es correctísimo. Ahora vamos a diferenciar para que apoyemos un poquito a clarificar qué no es y qué sí es. No es nuestro plan, no es nuestro programa, ¿ok? Nuestro plan es nuestra planeación como tal, ¿de acuerdísimo? En nuestra línea a seguir, nuestras actividades, nuestros contenidos, tal cual. Y bueno, nuestro programa pues ya es la delimitación de cada uno de los temas que se van a desarrollar, qué va a ser el docente, qué va a ser el alumno, cómo se va a evaluar esa asignatura en particular, etcétera. Eso es cada uno de estos elementos. Ahora, el currículum va a englobarlo todo, no lo desarrolla como tal, lo engloba y nos muestra lo general a lo que vamos a llegar. ¿Ok? Todo lo que desarrolló el plan, todo lo que se desarrolla con el programa está dentro del currículum. Al yo decirte, tienen determinado perfil y tienen esta
este nivel educativo con estas asignaturas, pero no el contenido específico de las asignaturas del currículum. Se desglosan los planes y programas. ¿Me explico? Sí, sí, ya lo vi de otra manera, sí. Gracias, Miss. Gracias a ti. Muy bien, chicos. Y esto nos lleva entonces a que, ojo, ya que de nuestro currículum se desglosan nuestros planes y programas, entonces pues necesitamos los enfoques, ¿cierto? Y entonces hay que tomar en cuenta enfoques que nos van a llevar a la teoría y enfoques que nos van a llevar a la práctica de nuestro quehacer educativo, ¿ok? Y los enfoques son, ojo, tanto los modelos educativos, teorías educativas y disciplinas. Por eso hace ratito se nos sumó la didáctica, ¿ok? Y entonces vamos a ver que vamos a echar mano de lo psicológico, definitivamente. Vamos a echar mano de lo tecnológico, vamos a echar mano de lo social, vamos a echar mano de lo dialéctico, de lo didáctico, para cada una de las asignaturas, para cada uno de los perfiles. Y entonces aquí, ya en los perfiles, hacemos un paréntesis o un dos puntos para adicionarle, acorde al perfil, qué otras disciplinas se puedan sumar. ¿Ok? Porque va a haber unas con una tendencia más grande a lo, decíamos hace rato, humanístico, a las ciencias sociales, a las ciencias naturales o de salud, a lo político, a lo administrativo, y de ahí, bueno, ya bueno, desarrollamos y desglosamos todas las licenciaturas, en el caso del nivel superior. En el caso de educación básica, pues todas las áreas disciplinares. Tenemos comunicación y lenguaje, y tenemos el área de ciencias exactas, tenemos el área de ciencias naturales y experimentales, tenemos el área bueno, ahorita un poquito más de humanidades, otra vez ya la agregaron, medio la agregan y la quitan, pero ahí está humanidades. Y entonces ya empezamos a visualizar estos enfoques. ¿De acuerdísimo? Contemplemos los básicos. Un enfoque psicológico nos va a ayudar rescatando los elementos de un modelo conductista a entender cómo somos cada uno de los individuos y poder trabajar con nosotros y poder ver de para dónde vamos y qué queremos lograr, de qué manera queremos lograr eso. Eso es en una idea psicológica. Ahora, en una idea tecnológica, ¿con qué recursos contamos? ¿Ok? ¿Cómo logramos esos aprendizajes? Y ahí podemos tomar en cuenta en la actualidad pues sí, el conectivismo, mucho, porque hacemos uso de todas estas plataformas y herramientas, por supuesto, para tener nuestras sesiones a distancia, y eso nos lleva a alcanzar una mayor racionalidad, porque nuestro proceso de enseñanza-aprendizaje ya no se aboca específicamente al tradicional, sino utilizamos una diversidad de elementos y contenidos educacionales que son afines o que se van compaginando para que logremos nuestro proceso de enseñanza-aprendizaje. También podemos ver un enfoque social, ¿ok? Este enfoque social nos ayuda a entender el contexto en el que nos encontramos y qué peso tienen cada uno de los elementos que componen a esa sociedad. Es decir, qué peso tiene el ámbito cultural, qué peso tiene para esa sociedad el ámbito económico o el ámbito político, ¿ok? Porque hay perfiles de cada una de estas sociedades. Y eso nos lleva a entender este enfoque social para saber cómo vamos a trabajar, qué vamos a trabajar, de dónde proviene también, se suma por supuesto a lo psicológico, a este conductismo, de dónde provienen determinadas reacciones. Y eso ayuda muchísimo. También tomamos en cuenta la parte dialéctica. ¿Por qué? Porque vamos a ver el campo de acción
que nosotros vamos a poder tener o no con nuestros estudiantes, con nuestra sociedad con la que vamos a trabajar para lograr el enfoque con todo lo que contiene mi currículo. ¿Ok? Y ya en la praxis, si voy a poder lograr en una realidad tangible para la sociedad, para esta sociedad con la que voy a trabajar, pues este vínculo. Porque a lo mejor nos pueden enseñar un montón de cosas bien fabulosísimas o el currículum es bien ambicioso y no se logra ni la mitad, que es lo que a veces mucho sucede. Por ejemplo, en esta intención, no es una mala intención, por supuesto, pero en esta intención de homogeneizar la educación del sistema educativo mexicano para la educación básica, cuando muchos lugares recónditos del país pues no tienen ni siquiera agua, luz o una infraestructura de la escuela como tal, ¿no? Salones, sillas. Y entonces, ¿cómo logramos todo lo demás? Es complejo, también es complejo. Pero todos estos enfoques se deben contemplar dentro de nuestro ejercicio curricular. ¿Por qué? Porque nos ayudan a abrir nuestro horizonte. Nos ayudan a saber estas personas que decíamos en un inicio del tema, que intervenimos en el proceso educativo, en el proceso de aprendizaje, cómo los educadores, cómo los educandos realmente logran el objetivo o realmente son responsables y protagonistas de lo que a cada uno de ellos les toca. Y entonces podemos ya irnos ya a la parte formal del currículo con sus contenidos, ¿no? De que si tiene un objetivo, de que si tiene un contenido, de que vamos a llevar a cabo la metodología, pero tomemos en cuenta los recursos didácticos, pero llevémoslo a cabo en el aula para que todo muy correcto y entonces logremos resultados muy, muy óptimos ya en conclusión con los perfiles de los alumnos y veamos que realmente está funcionando todo lo que está plasmado en el currículo, pero en la sociedad, ya en la práctica. ¿Me explico? Todos estos elementos es lo que compone nuestro currículo como tal. Hasta aquí, chicos, ¿alguna duda o comentario? Parece que no. No, Miss, va claro todo. Gracias. Muy bien. Gracias, chicos. Pues espero que les quede esta reflexión y que hayamos sumado nuevos conocimientos al tema de currículo o al tema curricular. Obviamente vamos a estar desglosando más elementos y vamos a ver, esto es muy hermoso, vamos a ver estas características de los modelos curriculares y estos modelos curriculares que aportan y otras características para lograr un diseño curricular, pues correcto, y a raíz de este correcto, ver cómo nosotros realmente lo trabajamos o qué es lo que conocemos realmente como diseño curricular, porque mucho es eso, no es tanto que esté bien o mal, sino lo que nosotros conocemos o lo que nos dan a conocer. Ahí cambia la dinámica de la situación. Pues, ¿alguna duda adicional del tema, chicos? ¿Revisaron la plataforma en este ratito? ¿Tienen dudas de lo que está ahí? Parece que no. Ok. Pues les agradezco Yo no, al mucho. menos yo no, Miss. Te agradezco. Les agradezco mucho, chicos. Cuídense. Hay que seguirnos cuidando mucho, por favor. Hay que ser bien responsables con nuestros cuidados. Y pues nos encontramos la siguiente sesión. Pasen un excelente día y una excelente semana. Hasta luego, chicos. Igualmente, bye. Miss. Hasta luego. Gracias, Gracias. igualmente. Hasta luego. Gracias. Hasta A luego. ustedes, hasta luego.